Hoy están entrando ya todos, ya vamos a empezar. Como siempre, vos diremos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros. Estamos muy contentos de que estén cada Al-Had aquí acompañándonos. Somos hoy muchos en este Zoom y vamos a esperar que estén entrando unas cuantas personas más y ya vamos a empezar. Tenemos, vos digo desde ahora a la fin del encuentro, podés pedir la palabra por el chat y vos quitaremos el mute para que puedan decir alguna demanda a la balabaya o al musafir que tenemos hoy. Y ahora sí, voy a partillar con vosotros mi ecran. Y vos saludamos, ahora somos 10 instituciones que hacemos parte de Encuentros de Al-Had. Ladino Comunidad, el Centro Cultural Sefarad, el Centro Sefaradí de Estambul, la Autoridad Nacional del Ladino, el Grupo de Ladino de la Universidad de Binghamton, el Centro Moshe Gaon de Israel, el Instituto Salti, los amigos de la letra Sefarad que se llaman Aquí Estamos, y tenemos a dos nuevos instituciones que van a poner su balabay. La Hermandad Sefaradí que está en New York y el Strum Center que está en Seattle. Así que le damos a ellos también la bienvenida a nuestros encuentros. Estamos muy contentos de ir aunando más instituciones que quieren poner su balabay y sus musafires para hablar en ladino. Así que ahora vos voy a decir, si querés ver los videos de los programas que ya hicimos en Encuentro de Al-Had, vos lo vas a encontrar todos en sefarad.com, Raya TV. Ahí vas a tener todos los encuentros que ya pasaron para verlos al momento que vaya a querer. Vos damos las gracias a todos por los donos que nos hacen cada Al-Had que nos encontremos. Si alguno nos quiere ayudar a nosotros a seguir sosteniendo encuentros de Al-Had, pueden entrar en sefarad.com raya encuentros y ahí van a encontrar el modo de dejarnos su dono. Y vos regraciamos muy mucho a todos los que ya colaboraron con nosotros y a los que van a colaborar, por supuesto, también. Para el 25 de octubre, el Al-Had en Viñen, tenemos de Balabay al profesor Eliezer Papo del Centro Gaón y va a tener su musafira a Katia Schmidt del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos nos van a hablar sobre lo que me daban nuestros padres, la literatura sefaradí tradicional. Hay que hacer atención porque el 25 de octubre, el Al-Had en Viñen, va a haber trocamiento de hora en muchos países. Así que podés mirar en nuestro reclam las horas de nuestros países y si no, en sefarad.com vas a encontrar el reclam y las horas trocadas y también en las páginas de cada institución de las que forman parte de encuentros de Al-Had. Y ahora sí, hoy tenemos un programa que será sabor de los oídos, no sabor de boca. Por seguro tenemos a nuestra balabaya, Tamar Alexander, la directriz de la Autoridad Nacional del Ladino, que nos va a traer de musafir a Kobi Zarco, que ya por seguro muchos lo conocen y muy bien. Aló, Tamar, venida con bueno. Bueno, gracias, muchas gracias, Liliana. Buenas tardes de Israel. Es un placer de encontrar con tantos interesados en el ladino de todo el mundo cada semana. Esta vez me decidí de presentaros un sujeto de mi investigación, que son los proverbios. La investigación del proverbio es una profesión aparte llamada permiología y publiqué este sujeto
2 libros y cuantos artículos. Esta vez nos ocuparemos en la integración entre 2 géneros, el proverbio y la cantiga, y analizaremos las relaciones entre ellos. Para esto, invité a Kobi Zarko, que es cantante y coleccionista de 100 cantigas en ladino en ritos y melodías diferentes. Kobi, por favor, preséntate y contamos cómo te hiciste cantante de ladino cuando tenías otra carrera diferente como empleado de banca y donde topas tantas cantigas. Buenas tardes, Tamar. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, Marcelo. Y buenas tardes todos los que entraron a esta ocasión grande que tenemos. ¿Cuál lo que vos diga? Cuando empecé, mi nona decía, al momento que echaste del chío, cuando naciste, ya sabía que te vas a hacer cantador. Entre mentes un director de banca y después es que pasé al... yo nací de familia que sabían cantes, romanzas, coplas, también música litúrgica, cuentos y chacás. La primera era mi nona Cadén Luisa Albayero de Estambul, su hermana la tía Alegra Lichi, la señora Fortinea Jubel, Mercada Jubel, mi madre Corín Zarco, y otra tía de mi padre, Corín Zarco Alfandari, mi tía Esther Moljo y Madame Vittoria la Tenequegia, que era una chacagía, aunque no era tenequegia, el marido era el tenequejí, las chacas eran de ella. Estas toda gente me dieron una cuadra grande de folclore y cultura que llega hasta el tiempo medieval. Con grande amor contaban y cantaban, y cualquier ser de día, no importa, dichos y refranes, y te lo explicaban como yo soy nacido de Israel, y la lengua maternal mía, aunque es español, la lengua de la calle y de la escuela era hebreo, y la educación, ¿sí? Bueno, yo no sabía años en que me hice collá. ¿Cuáles son Hasadim de su mano la ancha, no por sedacá, ni udi ni sedi? A mí me pareció que es ladino, y es ladino. Viene del hebreo. Y como sabía yo que estas tías mías no saben hebreo, es que todo el tiempo hablan ladino. Y por esto es que no entendí, solo cuando era de 16, 17 años, cuál es ni udi ni sedi. Saldariento gente que lo que me explicaron es, ni udi ni sedi es, no se entiende ni de yud ni de tzadik, de las letras en hebreo. Yud y tzadik decían ni udi ni sedi. Bueno, mi nona empezaba, cuando empieza a cantar, ella empezaba una romanza más arriba y más arriba por la ciudad de Silivria. Ella nació en Silivria y se casó, pasó a Ortaquio de Estambul. Ahora esta romanza es la muerte del duque de Gandía. Esta romanza llegó al Imperio Otomano en el siglo XVII, con los judíos que decidieron a tornar al judaísmo, porque eran conversos. Y bueno, cuando llegó esta romanza al Imperio Otomano, la gente de Silivrio, de Estambul, parece que no conocían el lugar de Messina, que es la palabra, el nombre del lugar verdadero de la romanza, y dijeron, deja Messina, meteremos Silivria. Y es por esto que no lo explicaron y yo me lo embellecí como me lo dio mi nona. Más arriba y más arriba por la ciudad de Silivria. ¿Ok? Esto es la grande romanza, la muerte del duque de Gandía. Bueno, sí, Tamar. Tenemos mucho material, ¿no? Ya sé, los años pasan y yo las enregistré.
a estas tías, también a mi nona, en 1970, mas sin saber qué va a hacer con este material. Lo registré y dije lo que siempre digamos nosotros, que se tope y pan no demanda. Pan no demanda, ya puede caer allá. Bueno, atrás 40 años, cuando decidí a cantar, me fui a la maestra Judith Alexandroni de Tel Aviv, que también no sabía, ella era cantante de ladino. De ella me empecé el cante Donula, Donula, tu cara de luna. Ella me dijo, ¿tú quieres cantar ladino? Canta. Empecé a cantar. Ella me está mirando y está llorando. Yo dije, ¿qué le hice yo? Negro le hice, mal le hice. Y están las lágrimas corriendo. Me dijo, ¿cuál quieres cantar en tu vida? Le dije, romanzas del ladino. Ya lo tienes de arriba. Yo te voy a empezar cómo quitar la voz más limpia y que no te canses. Se emocionó mucho esta señora, Judith Alexandroni, que me parece que el Moshe Shaul, que está con nosotros, ya la conocía. Y me dijo, Kobi, va en la buena hora, 7 lesones, el kusur ya lo tienes de aliento de natura. Y después llegué a Kol Israel con la señora Camelia Shahar, Moshe Shaul, y todo es historia. Me demandaste, Tamar, ande los topo, o las topo estas canticas. Sí. Bueno, aunque sé mucho de mi propia familia, cada nada topo un tesoro, una estrofa pedrida, un cante que no es conocida. Tras cuántos años, en los días de leche y miel, una señora Palomba Ashkenazi de Izmir, que su hija me dijo, mi madre sabe un cante que tú parece no lo sabes y no te lo va a cantar. ¿Y cómo lo vas a ver? Tráela tú a la noche, ella va a despepitar conmigo. Le pregunté, dice, ¿tú conoces el cante Índome por un camino? Dijo, sí, y canta veré. Y me lo cantó. Es la primera vez que lo oí este cante. 3 estrofas. Para al Shabbat, lo metí en mi programa en el radio. Me levantó un teléfono una señora. Kobi, ¿de qué no me demandaste de mí esta cantica que te cante? También yo la conozco. Le dije, señora Lea, ¿cómo que te demandes si yo no la conozco esta cantica? Ella me ajustó con su hermana Esther. Lea y Esther, también de Izmir, otras 3 estrofas. Y en un encuentro de Moabet en Yehudía, una amiga de ellas oyó las 6 estrofas que nunca no las conocí. Dijo, aló, mancan otras 2. De nada, tengo 8 estrofas del cante Índome por un camino. Es famoso en Izmir, este cante nació en Izmir. Índome por un camino, el aire me ayudó. Aposí en una puerta, una voz me respondió. Aposí en una puerta, una voz me respondió. Ok, le está demandando, ¿qué buscas tú aquí? Sufro por un mansevico, que por él me muero yo. Tiene mustachicos pretos y ojicos surmelis. Tiene mustachicos pretos y ojicos surmelis. Es así que los topo. Y si no entiendo lo que hay en la cantica, Tamar, no lo canto, aunque sea español. Cuando mi nona me cantó el cante de novia, vini novia al had de mañana, dijo una palabra que la conozco, ama qué hace en esta canción, no sé, ya sabes chismes en la puerta. Le dice, nona, ¿metieron chismes en la puerta? Esto es del día de la Shuar. Ancina es regalado. No la canté en mi vida. Y un día oí una mujer muy edada en Tel Aviv que dijo, Yasakchi metí en las puertas. Yasakchi, Yasak es que no se entra y que metieron novechi para que no suba el novio a ver a la novia
antes de la boda. Tornean de mi nona, le dice, nona, ya sabes que la palabra es yasakchimeti en las puertas y no chismes. Me miró mi nona, me dijo, ¿y cuál te dije yo? Tú me dijiste yasakchi, seguro. Nona, me dijiste chismes. Amóstrame dónde está escrito, me dijo. Kobe, necesito continuar. Bueno, Continúa. gracias, que hay un sujeto, el sujeto de hoy, pasaremos. En primero, quiero definir lo que es un proverbio y después examinaremos 8 canticas, Kobe, tenemos 8 en las 3 categorías de poema, romanza, copla y canción, que las va a definir Kobe. En todos están integrados refranes y en cada cantica vemos otra relación entre el proverbio y la cantica. El proverbio distingue en ser muy corto. En general es solo una frase. Cada proverbio puede tener unas cuantas significaciones. La significación sale del funcionamiento del proverbio en la relación que se topa. El comentario y el buto se trocan cuando es adresado a destinadores diferentes. El proverbio resume experiencia social de muchos y en sí lo contenido es conocido por muchos. Malgrado que cada proverbio tiene muchos proverbios paralelos en versiones diferentes, él tiene un núcleo fixo. El uso del proverbio convence al destinador de tomar puesto definido. El proverbio se considera de mucha autoridad porque él representa la autoridad del colectivo y la del pasado. Él es considerado como exprima la verdad, ma la verdad del proverbio es relativo y dependiente del contexto. Casi al lado de cada proverbio se puede topar otro proverbio que dice el contrario. El proverbio es un género de literatura que usa medios literarios como forma estrecha, rima, repasos lingüísticos y semejanzas. El fenómeno poético especial de los proverbios es las lenguas judías, proviene de la posibilidad de juego entre elementos de lenguas diferentes y en el caso nuestro, español, hebreo y la lengua del entorno, como árabe, turco, griego. En el uso integral entre los dos géneros, la cantiga y el proverbio salen ganados el uno con el otro. La cantiga constituye un origen para crear proverbios nuevos. Ella abastece al proverbio un contexto que crea o turna significación al proverbio y él es otro canal para transferir otros proverbios a la comunidad. El proverbio abastece a la cantiga la autoridad del colectivo y la tradición del pasado, particularmente cuando se trata de cantiga nueva. Él crea o turna relación entre la cantiga y el público oyente que conoce el proverbio y él abastece a la cantiga la autoridad de la verdad. Los proverbios aparecen en todos los géneros de la cantiga, romanza, copla y canción. Aquí, Kobe, quise preguntarte que defines, pero podemos saltar, ¿no? Que la gente ya conocen qué es romanza, copla y canción. Si ya conocen, podemos voltar la página. Que después, que ya pasó mucho tiempo. La integración del proverbio en la cantiga le abastece relación y situación literarias que explican su significación. Pasaremos ahora a los ejemplos, a las demostraciones. Abriremos con un proverbio, Purim, Purim, Lanu, Pesach en la mano. Purim, Purim, Lanu, Pesach en la mano. La significación del proverbio es muy simple.
Hay tanto, mucho hecho y aparellos, verso Pesach, que cal empezar de Purim. Quiere decir, a lo manco un mes antes. La cantiga aquí abastece, ¿me oyes? Ya está el texto. La cantiga aquí abastece la misma significación con demostración. El proverbio aparece al empecillo de cada estrofa de la cantiga. La cantiga demuestra aparellos para Pesach, guisado, limpieza y cal jamirá. Ahora, Kobi, queremos oír la cantiga. Purim, Purim lanu. Purim, Purim, Purim lanu, Pesaj, Pesaj en la mano, el masmán se está haciendo, los yapraques están cociendo, aman, 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 el Dios bendito nos da mazal, aman, 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 el Dios bendito nos da mazal. La nona está diciendo a los nietos, a limpia el polvo, cantones y los techos. Aman, 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 el Dios bendito nos da mazal. Aman, 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 el Dios bendito nos da mazal. Purim, Purim, Purim lanu, Pesaj, Pesaj en la mano. El Señor revidió a las tías no comer el pan 8 días. Aman, 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 el Dios bendito nos da mazal. Ay, bueno, es muy simple. El primer ejemplo que es muy simple. Kobe, ¿quieres añadir algo a Liliana? Quiero, Tamar, ¿me puedo hacer una demanda ahora? Sí. En primero decir que esta es una cantica nueva, que la persona que la compuso todavía está viva entre nosotros y mora en los Estados Unidos, que es nuestra nonita Flori Yagoda. Y por otro lado, ¿cuál es Masman que dice al empecillo del cante? Yo conozco este cante y dice las masas se están haciendo, quiere decir las masas, lo que comemos, el pan que comemos, pero en la letra decía masman. ¿Cuál es masman? ¿Trocates por alguna cosa? A mi opinión es mazapán, ama. Yo no soy Flori Yagoda. No, Flori dijo yo lo canto con mazapán, ama. No sé las masas por las hojicas de la masa. Masman, masa es masa, mi opinión no tiene otro nombre, ama. Pero masa es masa. Es masa, no sé. Solo esto. No sé, pero en muchas canciones, Kobe, tú sabes, trocan las palabras que la gente no entiende muy bien la palabra. ¿Verdad? Bueno, entonces pasamos al número 2 y el refrán es, un momento, Marcelo, el que tiene mujer hermosa, que la mira de guardar, que la tiene una mujer hermosa, que la mire de guardar. El proverbio empieza del cabo estrofa de la cantica y funciona como moral general, moral apropiado a situaciones diferentes, y así es más fácil de pasarlo de contexto a contexto. Este proverbio puede pasar muy fácil. Aquí la cantiga cuenta de un marido que ha vuelto a casa en sorpresa y su mujer guarda a su enamorado adentro de una caja y pretende que es un gato. Mas el marido que atiende la verdad resume la moral y es esto interesante y se acusa a sí mismo. No acusa a su mujer, la mentirosa, acusa a su mismo. Bueno, Kobe, yo sé que te gusta esta canción, entonces, Marcelo, podemos ver todo el texto. Bourjoula, l'ami Bourjoula. Bueno, el cante empieza lo que está escrito aquí, Bourjoula, l'ami Bourjoula. Bourjou es un nombre turco de mujer. Yo lo sentí de mi nona un lunes por la mañana. No importa, parece lo mismo, solo la primera estrofa. Un lunes por la mañana y un lunes por la mañana
Visto mi arco y mi flecha, en mi mano la derecha, también de la madruga. El marido por la puerta, el enamorado por la ventana, el marido por la puerta, el enamorado por la ventana, también de la madruga. Ah, mujer, la mi mujer, a quien das tanta palabra, al músico del panadero, levadura me demanda, también de la madruga. Ah, mujer, la mi mujer, que ensarnuda en esta casa, el gato de la vecina, que los malos años haga, también de la madruga. Vecinas, las mis vecinas, las de abajo y las de arriba, ven y veréis gato con barba, mustachicos retorcidos, también de la madruga. El que tiene mujer hermosa, que la mire de guadarla, si no viene el gato y se la lleva y él se queda sin ella, también de la madruga. Kobe, tu versión es un poco diferente que el texto que yo preparé. Gracias. Ya sé. Es una canción humorístico. En el ejemplo siguiente, el proverbio escapa concretamente la cantiga, es al fin de la cantiga y es muy diferente de Bourgeois. El proverbio es no fiarse de ninguna mora para verse cómo se vio sol. No fiarse de ninguna mora para verse cómo se vio sol. El proverbio es compuesto de dos líneas. La primera línea es generalizada y formulada como consejo: no confíes en el musulmano. Este proverbio appartiene al grupo ancho de los proverbios que abre en la forma de lengua no confíes. Y el origen ya está en el Talmud. Marcelo, número 3, tenemos los ejemplos de proverbios. Sí, aquí, no fiarse. Aquí en el Talmud, no confíes en el creyente en las estrellas. En las coplas de Yosef Atzadik, una obra muy importante de Abraham Toledo, siglo XVII, aparece el proverbio: no hay emuná en Goy, es número 3 aquí, no hay emuná en Goy, ni afilo en la fuerza, no hay emuná, no hay confianza, Goy, no judío, ni afilo en la fuerza. Y en Marroquí dicen los judíos: no te fíes del moro ni 40 años después de muerto. La misma forma de proverbios y el mismo mensaje aparecen no solo entre los judíos, también en las sociedades cristiana y musulmana. En la España del siglo XVII, en el repertorio hispano, es difundido el proverbio: no fíes del judío converso, ni de su hijo, ni de su nieto. Y en la sociedad musulmana, en Marruecos, se dice: no fíes en el judío que se convirtió al Islam, mismo después de 40 años. Es decir, que en todas las culturas existe el mismo proverbio, pero en cada cultura es contra el otro. La segunda línea en nuestro proverbio, acabida que quien se cree en el musulmano le afitará lo que le afitó a sol. Esta línea no se puede entender sin conocer lo que cuenta la cantiga. Esta es un copla que cuenta un cuento verdadero
que afectó en realidad sobre una muchacha judía muy hermosa nombrada Sol Hachuel, que se hizo amiga con su vecina la musulmana. Ma ella la denunció que se convirtió al Islam. A Sol se la llevaron al Palacio Reinado y ahí aprobaron a obligarla que se case con musulmano. Mas Sol prefirió morirse y de bendecir al Dios y no casarse con musulmano. Sol devino una santa y muchos ziaran su tumba en Marruecos fin hoy día. La cantiga es muy larga, me parece, Kobe, que basta cantar solo la estrofa final del cabo estrofa. Por favor, cuando Sol vido su sangre, aquí es la copla. Marcelo, ¿puedes arribar un poco el texto? Ah, se puede ver, bueno. Ya está. Cuando Sol vio su sangre vertida, dio un suspiro que al cielo encoloró, y le dijo: yo no quiero ser mora, seguí tu fin infame y trellador. Por el mundo se extiende mi historia, las doncellas se cobren valor. No fiase de ninguna mora para verse como se vido Sol. Yo hebrea nací y hebrea tengo que morir. Yo hebrea nací y hebrea tengo que morir. Wow, es una melodía muy emocionante. Yo no Sí. la conozco, esta melodía. Kobe, ¿tú conoces más de una melodía? ¿Puedes comentar? Sí, porque de vez en cuando me cantan gente la misma cantica que conozco yo, ama enteramente otra melodía. También romanzas, ma también canticas líricas, ¿sí? Cuando yo canté en Calatayud, les canté en la iglesia Pregón echó el buen rey por la ciudad de Aragón, que es una historia de España, no tiene nada con los judíos. Y una mujer cristiana que era, me parece que era la limpiadera de la iglesia, me dijo: usted, señor, esto lo sabemos para otra melodía, no es esta melodía. Y yo le canté lo que sé de mi nona. Pregón echó el buen rey por la ciudad de Aragón, el que tiene hizo varón, a la guerra lo mando. Es la melodía. Ella cantó otra melodía absolutamente de España, y por esto conocí que los judíos no sé si tomaron la melodía verdadera y que no adoptaron una melodía otomana en aquella época. Por esto hay muchas diferencias, como el cante más famoso, por la tu puerta yo pasé, por la tu puerta yo pasé, yo la topé. Hay gente que me dijeron: no, esto no se canta así. Por la tu puerta yo pasé, te vi de asenta. Es que hay otras melodías. Sí, bueno, el ejemplo siguiente es completamente diferente, como también el género literario y el periodo. Se trata de una romanza, Sol es copla, ahora romanza, de la Edad Media, que una de las líneas suyas que no tiene forma de proverbio, funciona como proverbio. Aquí también la cantiga pasa sobre una mujer héroe, Silvana, y esta es la línea: madre que parió a Silvana, qué honras le quedaría. Madre que parió a Silvana, qué honras le quedaría. También aquí no se puede entender el proverbio sin conocer lo que se cuenta en la cantiga, en la romanza. La romanza se abre con la descripción de Silvana, la hija del rey, que se pasea en la huerta, canta y tañe. El padre, que la oye de arriba del castillo, la desea y le ordena que venga a su camareta en la noche.
La madre de Silvana, que se topa también en las alturas del castillo, oye su desterro y la invita a la conversación donde ella le proposa una intriga que la salvará del orden de su padre. La madre, vestida con la vestimenta de Silvana, llegará ante su marido en el oscuro y él pensará que es su hija Silvana. Cuando el padre descubrió que la mujer no es virgen, reaccionó con rabia y entonces se descubrió delante de él su mujer. Bueno, Kobe, podemos, y aquí dice este proverbio. Kobe, podemos oír Silvana. Sí, aquí está solo la tzadik. Ya que la puedo. Es No solo importa. Ok, sí, sí. Es la estrofa última. Se paseaba Silvana por el vergel que tenía. A la fin de la medianoche, la honras demandaría, madre que parió a Silvana, ¿qué honras le crearía? Beata a te la hija, ¿qué pecado me quitaría? Bueno, entonces es un fin bueno. El padre se arrepiente y da las gracias a su hija que lo impidió de pecar. Esta es una romanza de incesto, sujeto que aparece también en la romanza muy famosa sobre Delgadina, ma que allá no salvan a la muchacha y el padre, por el refuso, la encerra en la torre hasta que muere de hambre y de sed. De este punto de vista, Delgadina es paralelo a Sol Hachuel. Las dos están prontas a morir y pagan con sus vidas para no pasar al principio que creen. La romanza, que es imaginaria y describe el mundo del pasado lejano, podía permitirse de ocuparse de este sujeto, que es un tabú. A esta frase no hay señal que caracteriza proverbio, refrán, como la forma, el tempo o por medio poética, y no tiene paralelos cuanto yo conozco. Malgrado esto, la línea se aparta de la cantiga y funciona como proverbio en seno de la Keilah, malgrado que no se puede entender la significación sin conocer la romanza. Tupí un uso de este proverbio en uno de las dramas satíricas que se publicó en la prensa popular en Salonique entre las dos guerras mundiales y se imprimaron por David Bunis en su libro Voces de Salonique. Las dramas describen la vida de dos pares viejos, tío Ezra y su mujer Binuta y tío Bocher y su mujer Jamila. En el drama 41, Ezra el Viejo demanda de su mujer Binuta que le ayude a topar la Haggadah de Pesach, porque entre las ollas guardó sus documentos de identidad y se está espantando que sin los documentos lo van a arrebatar en la calle y lo van a movilizar por fuerza a la armada turca. Binuta se está burlando de este espanto y usa el proverbio que estamos hablando. Aquí está el diálogo de nuestro sujeto. Kobe, ¿puedes leer este diálogo? Sí, Ezra. De manera, ¿no sentiste lo que dijo el jornal? Que van a salir a aferrar a la Sierlik y el que no tiene nefus se lo van a llevar a la Kishla y a los teles. Binuta, empostemado de bien que te vea, Ezra. Ahora te van a aferrar a ti, Asquier. Madre que parió a Silvana, qué honra le quedaría. Pasa si vivas tú, ven, come y échate. Para ti no se quiere nefus, que tienes la Shejina por nefus, Señor, por apotitiario y por filón furia. Mirando Mansevico que se está espantando de la Sierlik.
Bueno, muy chistoso. En el Zoom no se puede oír quien ríe, pero para mí es muy humorístico. El autor Moshe Kazi se está burlando de Ezra, que no está consciente de su edad y su estado. Él se está burlando de Ezra, está guardando el certificado tan importante como la carta de identidad en la Haggadah de Pesach, y por demasía no sabe dónde está la Haggadah. Benuta responde con burla moderadora usando el proverbio sobre Silvana. Por medio del proverbio, su punto es demostrar cuánto es absurdo el espanto suyo que lo van a movilizar a la armada, como es absurdo de reclamar una madre de ser virgen. Como aquí y allá, se trata de un pasado muy lejano, cuando la madre estaba virgen, cuando Ezra era mancebo. Quiere decir, la mancebez es igual a la virginidad. Sobre todo daña el escurrimiento de este proverbio, que no es entendido sin su contexto originario. Los dos conocen la romanza, si no, no se puede usar el proverbio. De otra manera, no había una razón de usar este proverbio y el contexto es negativo, incesto. Malgrado que aquí el contexto es enteramente diferente, no hay que ignorar que el nuevo contexto tiene aliento también el contexto de antes. Kobe, ¿quieres añadir algo? No, Sí, continuaremos. Entonces vamos al número 5. ¡Wow! Ya tenemos solo 15 minutos. Número 5 es la cantiga del soldado. Y aquí podemos ver proverbio apegado al cantiga, que no tiene nada que ver con la cantiga. Y aquí es una canción. El proverbio es de 4 líneas. 3 cosas son para morir: esperar y no venir, meter la mesa y no comer, hacer la cama y no dormir. La cantica es escrita en la primera persona. El hablante es soldado en la armada turca que llora por las dificultades del servicio militar. La cara que se fue cara de leche y sangre se voltó a carbón. La color de la cara colorada y blanca expresan el ideal sfaradí de la hermosura. El soldado mira a los 3 anillos que están en sus dedos y tiene cariño a su amor, que no queda de llorar por su ausencia. El proverbio es compuesto de 4 líneas y en efecto no es atado de nada a la cantiga, sino que a la idea general de la descripción de la sufriencia como sufre el soldado. La cantiga es compuesta de 5 estrofas, cada una de 4 líneas, sin el rimar. Y Kobe, podemos oír la cantiga ahora, solo el final, para el primera estrofa y la última estrofa. ¿Para qué me parió mamá? ¿Para qué me parió mamá? ¿Para qué me parió a mí? Me pariera y me muriera y no serviera el askerlik. 3 cosas son de turrir: esperar y no venir, meter la mesa y no comer, hacer la cama y no dormir, hacer la cama y no dormir. Bueno, y este proverbio es muy difundido durante cientos de años, no siempre con esta cantiga, que tiene vida independiente. Quiero saltar un poco. Al parecer que el proverbio se arrastra a la cantiga por modo de su primera costilla, expresando desilusión de esperanza vana. El soldado espera a su amante, pero él sabe que no podrá llegar. Así que, en efecto, más de la esperanza, hay aquí escariños. Las 2 líneas de al cabo se ocupa de meter la mesa y de hacer la cama
no tiene relación tanto a la vida del soldado en el campo. Quiere decir, se ve que el proverbio es apegado a la fin y no está tan efectivo a la cantica y a la vista que este proverbio está integrado con otras canticas. El cantante puede escoger también de no cantar la del cabo estrofa y no daña a la cantica. Bueno, número 6, Río Corriente. Yo sé, Kobe, que a ti te gusta mucho esta canción, pero quiero explicar qué pasa al proverbio cuando entra al Río Corriente. El proverbio se repite 2 veces al empecillo y a la fin de la cantiga, y así le hace un cuadro. El trocamiento en la forma del proverbio es de meterlo en la primera persona, cambia a la primera persona. En la cantiga se dice, el amor me quema, mi corazón, mi. Proverbio que siempre es formulado en general, deviene aquí una línea personal, en tanto que proverbio debía de ser el amor quema el corazón, no mi corazón ni mi quema, el amor quema el corazón. El trocamiento de la adaptación forma la identificación y la piedad verso el yo que canto y sufra del amor. Kobe, Río Corriente. Río corriente pasa de enfrente, mesmo la gente s'aggidearán. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema, mi corazón. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en el corazón. Por ti, amada, troquí morada, y se añada de mi mancebés. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Enfrente moro, por esto lloro, de ver el oro sin gozármelo. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Dulce imagen, dame coraje, que me muero calle por el tu amor. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Hablarte quiero un año entero, descubrir secretos de mi corazón. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Dame, Regina, la melisina, que estoy jazino por el tu amor. La agua pasa, la arena queda, el amor me quema en mi corazón. Gracias. También la agua pasa, la arena queda, tiene estructura de proverbio. Y esta línea, 2 líneas, repeta casi cada estrofa. El agua pasa, la arena queda. Bueno, Kobe, ¿tú quieres añadir algo a esta canción que te gusta tanto? A esta canción yo me enamoro de esta canción y me agrada cantarla a capela. Me acuerdo cuando estaba Liliana en Hala Tarbut en Tel Aviv, la canté a capela y me enamoro de cantarla a capela. Es una perla. Sí, es. Bueno, causa del tiempo podemos saltar al número 7, no muy importante, y escaparemos con número 8, que es una cantiga moderna que se compuso en los delcados años por Amalia Baruch y Mati Levi.
Es una cantica sobre proverbios que es composado de proverbios, sobre proverbios de proverbios, y forma situaciones artificiales. Vamos a oír el texto, que es importante, todo proverbios. Kobe, por favor, melda. Primero meldamos el texto, después vamos a oír, Marcelo. Kobe, ¿puedes meldar? Benditos Sí. los dichos. Bendichas manos, bendichas las dichas que mi nona contó, alegraron mi vida, enseñanzas me dio. Mujer fea yo topí, de ella me enamoré. Mis amigos me dijeron, ¿cuál es esto para ti? Muchas ellas me trujeron y la nona dijo así, el mazal de la fea, la hermosa lo desea. Y con ella me casé. Bendichas las dichas que mi nona contó y ensañadas me dio. Un día en mi chiquez con mi padre me ajarví y le dije a mi madre, de él no quiero más saber. Mi nona así me dijo, un día padre vas a ser. El que al cielo escupe, babas le van a caer. Y así lo perdoné. Bendichas las dichas que mi nona contó, alegraron mi vida y ensañadas me dio. Las tías Zimbul y Fortiné echaron la son en el café. Del marido se quejaban y así les demandé. Con un visir se casarían. Barminan, que el Dios no nos dé. Más vale un asno que me lleve que un caballo que me eche. Y topí que ansina es. Bendichas las dichas que mi nona contó, alegraron mi vida y ensañadas me dio. El lugar donde irás, lo que vites, lo harás. Si no quieres, no alcanzas. Si no buscas, no topas. Y donde va la piedra, al hoyo de la ciega. Vende pipino, vende jalvá, y no esperes a nedavá. Son muchas las dichas, bendichas las dichas que mi nona contó, alegraron mi vida y ensañadas me dio. Para recordar que sean por siempre en nuestro cantar, bendichas las dichas. Muy bien. Ahora vamos a oír la performance del coro de criaturas Las Estrellas de Estambul en la dirección de Izet Banar. Marcelo, ahora podemos oír y por eso acabamos. Señoras y señores, Las Estrellas de Estambul y el maestro Izet Banar, por favor. No se oye.
Bueno, gracias por escuchar y tenemos 5 minutos para demandas o remarcas, o puede ser que ustedes tienen otros ejemplos que me gustaría escuchar. Entonces, preguntas a Kobi y a mí, si hay. Hay muchos saludos por ahora. Piden, bueno, mandan saludos de México, de Seattle, de Buenos Aires. Algunos dice, Sara Maya dice, mis abuelos paternos eran de Silibría, como empezó Kobe en diciendo. Saludos del Brasil, de México, ya dije. A ver si tenemos una demanda. Aquí demandan de que los verbos del primer cante no estaban con la grafía de aquí, Yerushalayim. Pienso que es para ti, Tamar. Que... Yo no cambié, la forma de escribir. Y está escrito como la topé en el libro. Por ejemplo, viste que la cantiga de Sol Hachuel está escrita en jaquetía, que es muy parecido a español moderno y no a ladino. Ahí está la respuesta. Bueno, nos dicen muchas cosas hermosas para todos. Todos quieren sentir otra vez cantar a Kobe. Queremos una remansa, queremos que cante Kobe. Y Rachel, pero en primero le vamos a dar la palabra a Rachel Amado Bornik, que quiere demandar por un proverbio. Yo siempre me merci mucho en primero por todo. Estuvo un programa maravilloso, muy interesante, y siempre es un placer sentir a Tamar y a Kobe, como siempre. Un proverbio que siempre me vino muy extraño a mí es el proverbio que dice: ¿quién metió a Johan en mi suca? Sí. Ya sé el cuento que cuenta Matilda en su libro, que dice que es de allá. Pero yo nunca lo tenía sentido, y de ahí no estoy convencida que quiere decir lo que dice quiere decir. Bueno, es un cuento que es atado, es un proverbio que es atado al cuento. Hay que conocer el cuento. Y el sentido de este proverbio es que no es bueno recibir favores. Mi madre también siempre me enseñó, no tomas favores, que por favores hay que pagar mucho. Mejor pagar y no. Y entonces un sentido es, no hay free lunch, there is no free lunch, no favores. Que Yuha en el cuento hizo un favor y después quitó las sucas. Entonces el único que no fue deprimido es el hombre que no quiso el favor de Yuha. Y otro sentido que oí es no meter en cosas de otras gente, que es menos bueno, me parece. La manera que yo lo sentí explicado es que no me hables más de esto. ¿Cómo es? No me hables mal de esto. Más. No quiero sentir ese nombre. No quiero saber de esta persona más. Mi opinión es otra cosa. Me parece que es cuando convidas a uno que no lo quisiste convidarlo y te forzaron y súbito lo topaste en tu casa y él está haciendo todo. ¿Quién me forzó a hacer esto? Es que a mi opinión es esto. A mi opinión no es ni de Izmir ni de Estambul. Las quejas es de Rhodes, para Rodeslis. El tiempo que estaba la familia Rodos. Y que es probado aquí, ya oímos como 4 sentidos, caracteriza el proverbio, no hay un sentido. Siempre digo a mis estudiantes, no hay correcto y no correcto en el sentido del proverbio, que cada grupo entiende el proverbio en otra manera, depende del contexto. Sí. A mí me viene el proverbio es multisemántico.
Sí, es muy interesante. Este es el más multisemántico de todos, creo, porque, Sí. porque yo, cuando uno me dice esto, me parece que está diciendo, ¿qué hecho tengo yo con esta persona? No me... ¿Y se puede? Puede ser, sí. También hay proverbios que no se puede entender sin el contexto. Por ejemplo, un proverbio en Jaquetía, juró Rachel por Menachem. No entiendes qué es esto. Necesito la explicación del informante que me dijo que el sentido es Shevuá de balde, juramento de balde. Y por eso se dice juró, en Jaquetía se dice juró Rachel por Menachem. Esto es que cuando una persona hace por otra, Por otro, sí. Actuó. Cuando una persona hace por otra, esto Sí. quiere decir este refrán, este Sí. proverbio. ¿Conoces este proverbio? Que es muy raro. Sí, yo conocía porque yuar se usa muchas veces como actuar o como tañir, también se usa como tañir. Cuando decimos yuó uno por otro, como dice el proverbio, quiere decir que uno se hizo del otro, como si es un sabio, se hizo de otro sabio, si es uno que no sabe, se hizo pasar por sabio. Bueno. Esto quiere decir, tenemos muchos saludicos para Iset y las estrellas de Estambul, que les placen mucho a muchos. Tenemos, claro, muchas demandas de que cante Kobi, así que no vamos a escapar, no vos hagas ningún problema, no vos meriquees, que ya va a escapar la cosa con Kobi cantando. Tenemos, bueno, todos dicen queremos que cante Kobi, algunos piden canticas más, será la que le place a Kobi que va a cantar, no vamos a demandar una cantica. No? Sí. Vamos a ver si alguno tiene más una demanda sobre los proverbios o quiere decir un proverbio que puede ser no conocemos, un refrán. No tenemos por ahora estas demandas. Yo quiero decir sobre esto de los refranes y los proverbios, que estos son códigos entre comunidades. Por esto, cuando en una comunidad tiene un censo, en otra comunidad puede tener otro censo. Y siempre los refranes y los proverbios, una cosa quieren decir textualmente, literalmente, y otra cosa quieren decir figurativamente. Así que siempre tenemos esta cualidad. Uno demanda, ¿cuándo va a ser el encuentro con la Hermandad Sefaradí y la Universidad de Washington? Ya vamos a publicar, estos encuentros van a ser en noviembre, ya vamos a publicar todo el programa que viene. Y si tienes el nombre del libro de proverbios, Tamar, demanda aquí Elena Nat. Tengo el proverbio que es bilingüe, que escribí con profesor Jacob Bentulila, se llama La palabra en su hora es oro, el refrán judeo-español en el norte de Marruecos. El otro libro es el libro de Tesa y es solo en hebreo. Esto es bilingüe y hay aquí más de 1000 refranes. Es como antología. Qué hermoso. Bueno, nos van a demandar si quieren. Aquí tenemos el libro metido en el ecrán y si no tienes este libro, yo te mando como regalo, Liliana. ¿No tienes en el centro? Sí, no lo tenemos en el centro. Dime de nuevo el nombre, que lo va a escribir en el chat para la gente que lo quiere tomar. ¿El nombre del libro es? Yo te mandaré este libro. Bueno, entonces nos demandarás por mail y vamos a meter, pero hay muchos libros de refranes, claro que sí. Y entonces vamos a sentir a Kobi ahora. ¿Cuál quieres cantar, Kobi? Para la gente que está demandando una y otra y otra y otra. Tú sí, te sabes miles de cantes. Hay que decir un poco que vamos a escapar el día de hoy, no vamos a estar cantando hasta la mañana. Bueno, va a cantar una estrofa de una cantica y una estrofa de una romanza que Tamar tocó sobre ella, que es la delgadina,
que a mí me enamoro de esta delgadina. Bueno, Así te el gusta. cante, onde que tope una que es placiente, que tenga el justo sonriente, que alegre mi corazón y me ame con pasión, y que haga mi vida más contente, que alegre mi corazón y me ame con pasión, y que haga mi vida más contente. Es un cante de los años 20 del siglo XX, el cante griego Nasumiasi. Bueno, mucho me agrada a mí, y ahora, había de ser un rey de Francia que tenía 3 hijicas. La más chiquitica de ella se llamaba Delgadina. Una noche en el pranzo su padre la miró tanto. Padre mío, mi querido, miras de querer amarme. Yo no quiero ser contesa ni madrastra de mis hermanas. Calla, calla, perra mala, calla, calla, perra sucia. Y en fin le fragó la culé y la metió allá, sin puertas y sin ventanas. Por comer le van a darle carne cruda y bien salada. Por beber le van a darle agua de naranja amarga. Pasó tiempo, vino tiempo, por ahí pasó sus hermanos. Hermanos míos, mis queridos, déjme un poco de ambas. Si de ser y no de hambre, al Dios yo va a dar la alma. Pasaron todos, en fin pasó la madre. Madre mía, mi querida, déjame un poco de agua. Si de ser y no de hambre, al Dios yo va a dar la alma. Fin que le trajeron la agua, Delgadina dio su alma. Wow. Muy, muy triste. Sí. Bravo, Bueno, Gobi. como todas las romanzas. Nos demandan aquí si hay alguna parte donde se pueden sentir todos tus cantes en juntos, Gobi. ¿Tienes ¿En alguna? juntos? En juntos. No se puede. Son 300. ¿Cómo pueden en juntos? Solo marcarte a ti y llevar a casa. Hay en el YouTube. En Sí. el YouTube hay. En Gobi el Zarco, o con sí, Zarco con sí o Zarco con K. De vez en cuando Ancina y Ancina. Muy bueno. Bueno, entonces escaparemos aquí. Muchas gracias. Un placer siempre sentirte, Gobi. Muchas gracias, Tamar, por partillar con nosotros tu labor sobre los proverbios, los refranes. Nos plació muy mucho. Y claro que de esto hay para hacer y 10 encuentros. Sí. Pero pienso vas a publicar el laboro en algún libro y lo mercaremos y lo tendremos todo en junto y lo meterás en el libro Jacobi y sus clones y lo mercaremos también a Kobi para traerlo cada uno a su casa y le demandar, yo quiero sentir esto, yo quiero sentir lo otro, cántame, cántame. Un placer de recibirvos, voy a partillar con todos vosotros. Si queréis sentir este encuentro u otros encuentros pasados, podéis mirar en nuestro canal de sfarad.com Raya TV. Ahí vas a encontrar este enregistramiento y también los otros programas que ya hicimos. Como siempre, vos vamos a recordar que si nos queréis dar vuestro dono para mantener vivo el encuentro de Ajat para mucha gente, lo podéis hacer en sfarad.com Raya Encuentros.
quiero decir que aquí en Buenos Aires, en Argentina, no solo en Buenos Aires, hoy es el Día de las Madres, es el Día de las Madres, el domingo de octubre, y entonces voy a dar un beso a las madres de Argentina, a todas las madres en juntas de todo el mundo. Y cada día es bienvenido, cada celebración del Día de la Madre es bienvenido un abrazo y un cariño a todas las madres. Por el Had en Vinien, 25 de octubre, tenemos el profesor Eliezer Papo como Balabay por el centro Moshe Gaon, y su musafira es la profesora Katia Schmid. Ella es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos nos van a hablar lo que me daban nuestros padres, la literatura sefaradí tradicional. Hay que hacer atención a los horarios, porque este 25 de octubre de madrugada algunos países trocan la hora. Así que hay que hacer atención, pero vas a tener la información al punto en nuestro sitio de Sefarad. Por seguro, y en las páginas de todas las instituciones que forman parte de encuentros de Sefarad. Así vos gracias a todos los que viniste ya al encuentro, otra vez a todas las madres, un beso grande, a Tamar y a Kovi, les reengraciamos mucho todo lo que hemos hicieron el placer de contarnos y de cantarnos y de hablarnos, y nos veremos a Haden Vinien. Besitos a todos. Bye. Marcelo. Gracias, Marcelo, Liliana. Marcelo, Liliana. Sos un genius.